¿Hay algo de cierto en los pactos con los malos espíritus? No. No existen pactos, sino un carácter perverso que simpatiza con los espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo. Entonces acudes a espíritus inferiores que, igual que tú, solo quieren el mal, y estos para ayudarte, desean que tú les sirvas en sus malos propósitos. Pero no se deduce de ello que tu vecino no pueda librarse de esos espíritus mediante una invocación contraria, y por imperio de su propia voluntad. El que quiere cometer una mala acción, por el mero hecho de desearlo, invoca a los malos espíritus, para que acudan en su ayuda. Está entonces obligado a servirles, como ellos lo han hecho con él, porque también ellos necesitan de él, para el mal que quieren cometer. El pacto consiste solamente en esto. La dependencia en que a veces se encuentra el hombre, respecto de los espíritus inferiores, procede de su entrega a los malos pensamientos que ellos le sugieren, y no de contrato alguno entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar que se concede a esta palabra, constituye una alegoría, que describe a un individuo de mal carácter, simpatizando con espíritus malévolos. ¿Qué sentido tienen las leyendas fantásticas, según las cuales ciertos individuos habrían vendido su alma al diablo, para obtener de él ciertos favores? Todas las fábulas contienen una enseñanza y una moraleja. Vuestro error consiste en que las tomáis al pie de la letra. Esta es una alegoría que puede explicarse así. El que llama en su ayuda a los espíritus, para obtener de ellos bienes de fortuna o cualquier otro favor, está contra la providencia. Y renuncia a la misión que ha recibido, y a las pruebas que ha de soportar en la tierra, y sufrirá las consecuencias de esto en el más allá. Ello no significa que su alma quede para siempre condenada al infortunio. Pero, puesto que en lugar de desligarse de la materia, se hunde cada vez más en ella, las alegrías de que haya gozado en este mundo, no las tendrá en el de los espíritus, hasta que haya expiado su falta con nuevas pruebas, quizá mayores y más aflictivas aún. Debido a su afición a los goces materiales, se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Entre ellos y él, existe un pacto implícito, que lo conduce a su perdición, pero que siempre le es fácil romper con la asistencia de los buenos espíritus, si tiene la firme voluntad de lograrlo.